Hola a todos, mi nombre es Laura González Díez y os hablo como investigadora principal del grupo de investigación de la Universidad San Pablo CEU y COIDI. Antes de iniciar nuestra intervención, queremos agradecer a los organizadores de esta segunda edición del Cineco su invitación para dar a conocer a través de esta sesión plenaria las distintas acciones de innovación docente y transferencia del conocimiento promovidas por este grupo de investigación. Y también os agradecemos a todos los que nos estáis acompañando en esta plenaria por vuestro interés en todo, bueno, pues lo que vamos a compartir con vosotros durante los siguientes minutos. Voy a iniciar mi presentación introduciéndoos a bueno, pues lo que es este grupo de investigación, ¿no? Vamos a contaros una serie de acciones de innovación docente y transferencia del conocimiento promovidas por nuestro grupo, ¿no? ICOID es un grupo orientado a la investigación en comunicación a través de la imagen y del diseño y es uno de los más de 50 grupos de investigación que en estos momentos tiene reconocidos nuestra universidad, concretamente 63, 36 de los cuales son consolidados como nosotros. En la actualidad, el grupo está integrado por 13 miembros, tenéis los nombres en pantalla, algunos de los cuales nos van a acompañar durante esta sesión plenaria para compartir muchas de las acciones de innovación docente que han puesto en marcha en los últimos años. Todos somos doctores, salvo Marina San Martín, que es investigadora en formación y está en estos momentos con su tesis doctoral. 10 de los componentes están vinculados a la Universidad San Pablo CEU y otros 3 están adscritos a otras instituciones. El ámbito estratégico de la actividad investigadora del grupo se sitúa en torno a la gráfica informativa, concretamente en el diseño gráfico en general y el periodístico en particular, con especial atención a la imagen, fotografía, ilustración e infografía, pero también a la tipografía, al color, así como a la edición y producción de información. Otra de las líneas de investigación del grupo es la creatividad publicitaria. Y finalmente, como última línea, tenemos el estudio de la tecnología y el aspecto formal de los nuevos medios y soportes para la difusión de contenidos. El área de conocimiento ANEP a la que se vincula al grupo es la de Ciencias Sociales, subárea de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Bueno, el origen del grupo, rápidamente vamos a ver un poco de historia, se encuentran las labores de investigación iniciadas allá por 1995, junto con el que fue nuestro compañero, el doctor Pedro Pérez Cuadrado, durante 13 años aquí en esta universidad y que después continuó su andadura docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, si bien ha continuado vinculado al grupo. Por aquel entonces estábamos finalizando nuestras tesis doctorales, las dos relacionadas con el diseño periodístico, y también empezamos a organizar junto a otros compañeros las primeras jornadas de fotografía, edición y diseño empresa. Unas jornadas a cuyo término editábamos pues, una publicación a modo de memoria que recogía esas conferencias impartidas por los ponentes invitados junto con algunos textos que ponían contexto a las mismas. Una vez que el profesor Pérez Cuadrado y quien les habla defendimos nuestras tesis, empezamos a trabajar en una obra que abordara los fundamentos del diseño periodístico y revisara lo poco que se había publicado hasta ese momento, tanto a nivel nacional como internacional, y que estaba más centrado en la tecnología de la información. Tras esta investigación nace la publicación Principios básicos sobre el diseño periodístico, que con los años pues se ha convertido en una obra de referencia en la materia. Y por aquel entonces, y coincidiendo con la primera edición del Congreso Internacional de Tipografía de Valencia, el profesor Pérez Cuadrado y yo iniciamos una línea de investigación en torno al papel de la tipografía en el diseño periodístico, lo que nos llevó a comisariar 2 exposiciones, una en 2004 y otra en 2006, en el marco de dicho congreso. De la investigación realizada para preparar estas exposiciones derivaron 2 libros sobre tipografía y diseño periodístico. También en 2004 conseguimos financiación para el proyecto de investigación precompetitivo, Evolución del diseño gráfico de medios informativos escritos en España, que dio como resultado el libro titulado 30 años de diseño periodístico en nuestro país. Al mismo tiempo, empezamos a impartir en el programa de doctorado en comunicación social el seminario Análisis de la tipografía y el color en la prensa diaria española. Y ya entre 2008 y 2010 codirigimos 3 tesis doctorales. Con estos antecedentes, en 2010 nos aventuramos a solicitar el reconocimiento como grupo emergente en ese momento de investigación, para lo que implicamos a otros compañeros del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad al que pertenecíamos, pero también de otras universidades. Obtuvimos el reconocimiento y continuamos nuestra labor investigadora como grupo emergente hasta 2019, año en que la universidad promulga un nuevo reglamento de grupos de investigación, a partir del cual obtenemos reconocimiento no ya como grupo emergente, sino consolidado, y al que se sumaron
otros compañeros, dentro generalmente del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, pero también algún compañero del Departamento de Periodismo, con líneas de investigación afines. Este reconocimiento se otorgaba para un periodo de 3 años, transcurrido el cual debíamos someternos a una reevaluación. Esta ha tenido lugar recientemente, a comienzos de este año, y hace menos de un mes pues, hemos obtenido la contestación favorable, por lo que mantendremos la categoría al menos durante los 3 próximos años. Los resultados de las investigaciones del grupo se han materializado en la publicación durante el periodo comprendido entre 2017 y 2023, es decir, los 3 previos al primer reconocimiento como consolidado y hasta la actualidad, 4 monografías, más de 90 capítulos del libro, algunos en editoriales internacionales, y más de 40 artículos en revistas científicas de primer nivel. Además, se han dirigido 5 tesis doctorales en este periodo y cerca de 200 trabajos final de grado y final de máster. Durante el periodo mencionado, los miembros de ICOIDI hemos presentado cerca de medio centenar de comunicaciones y ponencias en congresos internacionales, siendo habitual nuestra presencia en los principales eventos relacionados con la comunicación, como los que aparecen recogidos en pantalla a su izquierda. En cuanto a nuestra participación en proyectos y contratos de investigación, en los últimos 6 años atesoramos 3 proyectos de investigación del Plan Regional de I+D+ y de retos, 2 proyectos de investigación de convocatorias internacionales, 3 contratos de investigación con entidad externa, siempre con importes superiores a 40.000 euros, 2 proyectos de investigación con financiación privada o contrato de investigación activo con entidad externa y 3 proyectos de investigación precompetitivos de la Universidad San Pablo CEU. En cuanto a transferencia de conocimiento, quiero destacar la organización anual de las jornadas de gráfica informativa y comunicación digital, fotografía, edición y diseño, auténtico foro de reflexión y discusión sobre tendencias en el diseño gráfico de la información y la fotografía. También la organización de 7 ediciones del ciclo Hablando de Diseño. Además, la participación en distintas ediciones de la Semana de la Ciencia y de la Noche Europea de los Investigadores, organizando distintos talleres de creatividad en los que hemos dado a conocer también distintas acciones del grupo. Además, la organización de distintos seminarios avanzados y talleres, como el seminario de diseño orientado a nuevos soportes, el Media Innovation Seminar, el taller de póster científicos, el taller cómo diseñar presentaciones eficaces para divulgar investigaciones científicas o un taller sobre la importancia de la visualización de datos en los papers. Bien, si bien ICOIDI es un grupo de investigación, no ha querido descuidar su implicación en temas relacionados con la innovación docente, área en la que también centra algunas de sus investigaciones. En este sentido, queremos destacar distintas acciones promovidas por el grupo, como son las que tienen ahora mismo en pantalla, ¿no? Desde la organización del Seminario de Gestión e Innovación Docente desde hace más de 10 años, la colaboración con el inicialmente denominado Título Propio de Consultor en Accesibilidad Universal, en colaboración con la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, donde hacemos un taller tipográfico del que hablaremos más adelante. La organización también de actividades de innovación docente en torno a la gamificación, como el concurso realizado a partir de piezas Lego para la generación de logotipos, tipografías especiales, también escape room o gincanas en la propia biblioteca, etcétera. Además, la participación en congresos internacionales y la coordinación de mesas específicas sobre innovación docente y además la participación en otros tantos congresos. Y bueno, mencionar también la obtención de distintos premios de innovación docente convocados por nuestra propia universidad con acciones muy relacionadas con las que vamos a compartir con todos vosotros a continuación, ¿no? Bien, pues el objeto de esta sesión plenaria, aparte de esta pequeña introducción que he hecho a nuestro grupo de investigación, es para compartir con todos los que nos escucháis una serie de iniciativas llevadas a cabo por los miembros de ICOIDI. Ahí tenéis ahora mismo resumidas las intervenciones que vamos a hacer en este momento. Tenemos en primer lugar, vamos a dar la palabra a la doctora Mariché Navío, que nos va a hablar de metodologías y aprendizajes colaborativos y activos en comunicación digital. Nos va a contar su proyecto Community Tools. A continuación, cederé la palabra a nuestro compañero Borja Ventura, que nos va a hablar de la creación de contenido digital como herramienta de innovación docente. A continuación, la doctora María Tabuenca nos hablará del aprendizaje activo de la tipografía en el entorno urbano, hablará del safari tipográfico que llevamos ya unos años realizando también para ese aprendizaje activo de la tipografía. Después, el doctor Fernando Maruga nos hablará de las acciones de innovación docente en la enseñanza de la creatividad publicitaria, donde mencionaremos también las realizadas por nuestra compañera Marina Sanz. Después, Belén Ramírez Barredo nos mostrará en un vídeo un proyecto para fomentar el pensamiento creativo en la asignatura
Cátedra de Ética de la Comunicación a través del cine. A continuación, mi compañera María Tahuenca y yo misma hablaremos del empleo del glosario como una estrategia de aprendizaje en las asignaturas vinculadas al diseño gráfico de la información y terminaremos con una acción de innovación docente a través de los COIL, el caso concreto de la asignatura Fundamentos de Fotografía y Estética en los grados internacionales de comunicación de esta universidad que pronunciará nuestra compañera Beatriz Guerrero. Bueno, pues tras esta presentación voy a ceder el turno de palabra a la doctora Mariche Navío para que nos cuente su iniciativa de innovación docente. Adelante, Mariche, cuando quieras. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias al Congreso Cineco por permitirnos estar compartiendo un poco todo lo que hacemos a lo largo de todos estos años con los alumnos para intentar fomentar pues, todo este aprendizaje activo y colaborativo en las distintas ramas de la comunicación digital. En esta ocasión quiero presentarles una iniciativa de comunicación digital e innovación docente que está vinculada a una de las líneas de investigación de ICOIDI, y en concreto a toda esta línea relacionada con la innovación en la tecnología y la creación de contenido digital a través de diferentes plataformas que encontramos en Internet. Y en este caso vamos a centrarnos sobre todo en cómo a través de un proyecto que se denomina Community Tools llevamos a cabo una serie de metodologías basadas en el pensamiento, en la resolución de problemas y en la metodología basada en el aprendizaje a través de proyectos para fomentar la colaboración activa entre los distintos alumnos y la motivación dentro del aula. En este sentido, el proyecto de innovación docente Community Tools comienza en 2014, cuando dentro de asignatura vinculada al aprendizaje de redes sociales, marketing digital y arquitectura de la información, los alumnos empiezan a detectar que necesitan enfrentarse a entornos reales, a mercados y audiencias reales para poder demostrar si todos los planteamientos estratégicos que están llevando a cabo dentro de la creación de contenido en esta asignatura realmente en un entorno real cobra sentido y funciona. Y en este sentido, creamos Community Tools como un medio de comunicación donde se genera contenido, sobre todo de tipo formativo, para que personas de todo el mundo en un contexto real puedan aprender sobre comunicación digital. Es decir, es un metamedio donde encontramos, por una parte, secciones vinculadas a academia, donde los alumnos son autores, creadores de contenido, donde realmente ellos expresan a través de su creación de contenidos en vídeo, en infografía y también textual todo lo que van aprendiendo en distintas asignaturas. Luego también tenemos una sección de actualidad donde centran en distintos casos de estudio la aplicación de todas estas nuevas metodologías y habilidades que van generando. Y además utilizan también esa creación de contenido a lo largo de todos estos años en distintas redes sociales que se van generando. Sin embargo, más allá de la propia creación de contenido, resulta especialmente interesante pues, generar una serie de objetivos formativos que no solo estén vinculados al aprendizaje formal de toda esta asignatura, sino que fomenten sobre todo la empleabilidad a la vez que ellos están generando un contenido de los que son autores y a los que se están exponiendo en un mercado digital real, de manera que pueden generar su propia identidad 2.0 o 3.0, pueden hacer acciones reales con un impacto positivo, tanto social o medioambiental, como ahora contaremos. Además, aumentan su motivación dentro del aula con distintos mecanismos de gamificación y, sobre todo, fomentan tanto el aprendizaje colaborativo como el networking. Y para ello se utilizan distintos tipos de metodologías. Desde el aprendizaje de servicio, donde centramos muchas acciones, como ahora veremos, en poder generar un impacto positivo en la sociedad. El aprendizaje basado en problemas, donde los alumnos siempre, bueno, en tanto problemas como proyectos, se exponen una serie de problemas y con una serie de herramientas analíticas que tienen que analizar y tienen que generar planes estratégicos y crear contenidos para solucionarlos. Igualmente se utiliza el TBL o el Thinking Based Learning, o aprendizaje basado en el pensamiento, donde es una metodología activa que enseña a los alumnos a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones a partir no solo de lo que van trabajando en los distintos temas de la asignatura, sino también en conocimientos que ellos mismos necesitan adquirir y aprender de manera autónoma. Además, se utiliza la gamificación, que principalmente funciona cuando todas esas insignias que se van dando, en nuestro caso, se convierten en preguntas del examen final que están automáticamente respondidas correctamente, y además se utiliza el aprendizaje colaborativo. Así que voy a contar un poco cómo es la estrategia que utilizamos de aprendizaje y cómo esto se ha ido implementando con acciones muy concretas en estos años, ¿no?
En términos generales, bueno, primero se le presenta un problema, los alumnos hacen una serie de propuestas, se elige la que se considera que es mejor, se lleva un plan de acción para fomentar que esa propuesta tenga una visibilidad en públicos externos a la universidad, se celebra el evento, la acción concreta que se haya diseñado en sus propuestas y luego se lleva a cabo una parte de analítica por parte de los alumnos y se analizan también los resultados con diferentes encuestas para saber si ese proyecto en ese año concreto ha funcionado. Os enseño algunos ejemplos, ¿no? Cuando los alumnos se exponen a tener que solucionar una serie de problemas, realmente la manera en la que lo llevamos a cabo es permitiéndoles el acceso a distintas analíticas reales, tanto a nivel de redes sociales como a nivel de web, ¿no? Lo hacemos también con Google Analytics. Estos son resultados reales de la web y cómo está funcionando la web en la actualidad. Que como veis tenemos públicos de todos los países y que son públicos reales los que realmente no conocemos y no tenemos acceso. Entonces, una vez que se presentan todas estas soluciones analíticas, los alumnos detectan una serie de problemas que tienen que ir resolviendo con sus propuestas. Y llevan a cabo diferentes propuestas y consideran que pueden ser óptimas pues, para fomentar la visibilidad del proyecto, para poder conseguir que la gente tenga un mayor engagement con el proyecto o para hacer algún tipo de obras relacionadas con generar un impacto positivo social. Y una vez que se genera esa propuesta y se elige la que se va a realizar en cada uno de los semestres, en cada uno de los cursos académicos, tienen que hacer diferentes planes de acción. Dependiendo de la asignatura, realizamos planes de social media marketing, aquí tenéis algunos de ellos, realizan planes de marketing digital o en los casos de asignatura vinculada a la analítica web, tienen que realizar algunos planes relacionados con la generación de leads o la generación de clientes potenciales para lo que sería el proyecto de innovación. Y presentan ese proyecto para generar una serie de tácticas que permitan cumplir esos objetivos de comunicación. Una vez que Una vez que se genera toda esa estrategia para fomentar la visibilidad del proyecto, se celebra normalmente la acción comunicativa que hemos llevado a cabo, el evento en ese año. Aquí tenéis un ejemplo del evento que hemos realizado en este curso 2022-2023, en el primer semestre, donde realmente, bajo el nombre de ComDay o Jornada Interactiva de Comunicación Digital, tuvimos la posibilidad pues, de incluir tanto a organizaciones con propósito, como la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, donde vino la presidenta, ONG, marcas e influencers de todo tipo, a partir de una serie de conferencias que nos impartieron, hicieron un montón de metodología basada en la gamificación y actividades colaborativas que estaban vinculadas a la promoción de esas marcas. Pero no solo se ha realizado esto, vamos rápido por aquí, sino que en otras ocasiones, voy a bajar el volumen, en otras ocasiones se han hecho otro tipo de iniciativas pues, vinculadas al metaverso, se han hecho eventos vinculados al escape room e incluso en una ocasión, cuando no podíamos hacer todos estos eventos durante el confinamiento por el coronavirus, creamos otra nueva marca dentro de Community Tools que se llamaba Corona Giro, donde, entre otras cosas, conseguimos, podéis aquí ver un poco los resultados, conseguimos generar con impresoras 3D más de 3.000 protectores que estuvimos entregando finalmente a casi 150 centros distintos, tanto hospitales como centros de salud, como farmacias, como residencias de ancianos, y conseguimos la colaboración de casi 50 influencers que permitieron también generar esas acciones de marketing de influencia dentro del proyecto. Una vez que se hace eso, llevamos a cabo la parte de analítica, donde los propios alumnos tienen que analizar con todas estas herramientas que hemos visto antes, tanto de redes sociales como de web, si todas las acciones que han llevado a cabo han funcionado o no. De manera que no se trata simplemente de que un profesor indique si ese planteamiento estratégico es óptimo o no a través de una nota cuantitativa, sino que son ellos mismos los que, al final, gracias al mercado real, tienen que analizar si sus planteamientos han funcionado o no. Y finalmente se hace una encuesta de satisfacción para saber los resultados. No me voy a detener mucho en los resultados, estos son los de algunas de las iniciativas, pero en términos generales se demuestra que fomentando la participación activa de los alumnos y fomentando sobre todo que sean ellos los que aprendan a aprender y no solo adquieran conocimiento de una manera bastante unidireccional, su motivación y su colaboración dentro del aula crece de manera exponencial. Muchísimas gracias por vuestra atención y le dejo con mis siguientes compañeros.
Muchas gracias a ti, Mariche, por tan interesante iniciativa y por el entusiasmo, sobre todo, con que la pones en marcha cada año. Esperamos que, bueno, pues que dé muchas pistas a todos los que están compartiendo con nosotros esta sesión. Bueno, pues damos paso a nuestro compañero Borja Ventura, profesor de edición y producción en entornos digitales, que nos va a hablar precisamente de la creación de contenido digital como herramienta de innovación docente. Adelante, Borja, cuando quieras. Buenos días, gracias a la organización y a mis compañeros del grupo. Voy a intentar explicar brevemente una propuesta de innovación docente que consiste en la creación de contenido digital como herramienta de innovación. Aquí lo que se ha intentado es utilizar una herramienta para creación de contenido digital para poder, en un caso, vehicular ciertas sinergias entre asignaturas y en otro intentar tratar una problemática específica de otra asignatura. Es una misma práctica elaborada desde dos asignaturas distintas, con resultados distintos, con finalidades distintas, que paso a explicar. En ambos casos es una asignatura, la primera que explicaré, el primer caso es una asignatura de formato, la segunda es una asignatura de contenido. Me refiero a una asignatura de formato que consiste en la creación de páginas web, y la segunda es una asignatura de contenido de periodismo especializado. En ambos casos, aunque son cuestiones distintas, comparten una problemática, una casuística común, que es la necesidad de integrar, por distintos motivos, distintos contenidos. Para abordar esto, se plantea utilizar una herramienta de creación de contenido digital, en este caso WordPress como una herramienta de creación de páginas web, para intentar integrar esos distintos conocimientos, distintos ámbitos y distintos formatos para creación de productos digitales. En el primer caso es una asignatura que se llama Producción en entornos digitales, es la que tiene como objetivo la creación de páginas web. Es una asignatura transversal a todos los grados de comunicación que se imparten en la universidad, y que también se ha abierto a otros, y que se centra, como digo, en la creación de contenido digital. La parte teórica va para abordar los principios básicos de contenido digital: hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y demás, además de algunos conceptos como arquitectura de la información, organización de contenidos, etcétera, etcétera. Y en la parte práctica se trata de la aplicación de todo ello en la creación de una página web. En este caso en concreto, la distribución de los contenidos de la asignatura, en la parte práctica se decidió destinar la mitad del trabajo que se iba a hacer a crear una página web en la que no solo se plasmaran todos los contenidos teóricos, sino que se abordara la parte práctica que paso a contar. En este caso, además, se utilizaba como recurso formativo una página web que se había creado ex professo para esta asignatura, en la cual los alumnos podían encontrar no solo el contenido de la asignatura a nivel teórico, presentaciones y demás, sino también todo un kit de herramientas que utilizar a la hora de elaborar sus propias narrativas, y también ejemplos reales publicados o bien en medios de comunicación o bien en agencias de comunicación, productoras digitales, etcétera, donde pudieran tener cierta inspiración a la hora de ver cómo resolver algunos problemas que a ellos mismos se les pudiera plantear. Esta experiencia se ha aplicado en dos grados distintos. El primero en el que se aplicó fue en el grado de periodismo durante el curso 2021-22, donde se dividió a los alumnos en 5 grupos. Aquí el objetivo era que integraran el conocimiento de todas las asignaturas que estaban cursando en esta única práctica, es decir, que todo lo que veían en las distintas asignaturas pudieran elaborar un trabajo general que fuera una página web en la que todos los profesores pudieran evaluar un trabajo grupal. El ámbito temático, como decía antes, en este caso es una asignatura de formato. El ámbito temático lo fijaban las asignaturas de corte más teórico, y debían, respondiendo a las necesidades de esas asignaturas teóricas, aplicar el conocimiento de las asignaturas prácticas y trasladarlo todo a un entorno digital. El resultado que se planteó fue elaborar 5, uno por cada grupo, reportajes multimedia sobre los temas que ellos habían elegido dentro del marco teórico que se les propuso. Hubo temáticas diversas, como desde la salud mental, la maternidad, las relaciones personales, cómo habían cambiado a causa de los entornos digitales en comparación con generaciones anteriores, la España vaciada, etcétera, etcétera. Cada uno de los grupos elaboró en una única página web un reportaje multimedia integrando las bases teóricas con todas las herramientas de narrativa digital que se les había suministrado para, siendo alumnos de un grado de periodismo, poder contar o poder elaborar un reportaje que cumpliera también las necesidades periodísticas de
que fuera interesante el tema, que fuera noticioso, que fuera relevante, que fuera actual y que cumpliera todos los estándares de lenguaje periodístico. Una segunda aplicación de esta experiencia fue en el grado de comunicación digital, que es otro ámbito distinto. En este caso se dividió a los alumnos en 8 grupos que debían abordar, en este caso, 4 conflictos bélicos, o sea que había 2 grupos que trataban el mismo conflicto bélico. El marco teórico aquí fue la obra literaria de un autor que había reporteado desde los 4 conflictos bélicos, y aquí la aproximación no era tanto periodística sino didáctica, es decir, hacer un monográfico digital basado en cada uno de esos conflictos bélicos. De nuevo, debía atender a los requisitos de las asignaturas teóricas, es decir, a los ámbitos de contenido que fijaban esas asignaturas, pero utilizando también los recursos que tenían en las asignaturas prácticas, fueran de radio, fueran de vídeo, fueran de redes sociales, fueran de escritura, y todo ello plasmado en monográficos digitales. En este caso, el resultado fueron 8 páginas web cubriendo, como digo, en parejas 8 conflictos bélicos: Argelia, Israel-Palestina, Chechenia y la ex Yugoslavia, además de una 9ª página web que servía de lanzadera para todos los contenidos, abordándolos en torno a la figura del autor. ¿Cuáles son los resultados que consiguen los alumnos a través de esta experiencia? Primero y fundamental, integrar conocimientos distintos de distintas asignaturas en un único entorno. Aparte, en este caso el reto era mayor porque la evaluación no iba a venir de un profesor que estuviera acostumbrado a evaluar contenidos digitales, sino que todos los profesores, más allá de sus mayores o menores competencias digitales, tenían que ser capaces de encontrar la información que tenían que evaluar de una forma intuitiva, que fuera comprensible y que realmente fuera completa. En segundo lugar, utilizar la interactividad y la multimedialidad, que son bases de la comunicación digital, como guías a través de las cuales desarrollar una narrativa. Es decir, por ejemplo, si una de las asignaturas teóricas a las que se enfrentaban era literatura, ¿de qué manera podemos crear un producto digital que aborde lo que hemos visto en literatura, metiéndole una narrativa que sea adecuada para un entorno digital? También aprovechar la hipertextualidad para añadir contexto a los contenidos que se hacen y también para tejer una necesaria estructura de fuentes a las que atribuir el contenido. Y en último lugar, construir una arquitectura de la información y un contenido que fuera coherente, estructurado y que realmente fuera fácil de entender y de localizar. Hay un segundo caso, que es otra asignatura totalmente distinta, que es del grado de periodismo, que se imparte en este caso en el grupo internacional, que es la asignatura de periodismo especializado. En la parte teórica se indaga en el concepto de periodismo especializado y en la aproximación histórica a la evolución del periodismo especializado, se habla de la metodología, del trabajo con fuentes, de procesos de especialización y de verificación, pero luego hay una dimensión práctica que aborda una problemática, una casuística concreta para el periodismo especializado. Primero y fundamental, que hay distintos niveles formativos y culturas periodísticas en los alumnos. Al ser un grupo internacional, son alumnos que proceden, en este caso, de 8 países distintos, de 4 continentes diferentes, donde la aproximación a la especialización periodística es distinta. También es verdad que en función del país los estudios de periodismo son distintos. Hay países donde hay estudios de periodismo per se y hay otros en los que no. Luego hay otra problemática, que es cómo abordar la enseñanza del periodismo especializado. Hay universidades en las que se apuesta por una única asignatura dentro de la cual hablan de cada una de las secciones, siendo que el periodismo especializado es muy diferente. No es lo mismo hacer periodismo especializado deportivo que periodismo especializado político. Y hay otras asignaturas que lo abordan desde un ángulo distinto, ofrecen distintas asignaturas y cada alumno se matricula como optativa de varias, lo cual deja un problema. En el primer caso, que no se pueden abordar todas las secciones con la profundidad que tienen. En el segundo caso, que no todos los alumnos pueden cursar todas las asignaturas, con lo cual es muy complejo abordar de una forma integral la enseñanza del periodismo especializado. Y además, sin dejar de lado que cada formato audiovisual, radiofónico o escrito también trabaja de una forma distinta. Por eso se propone, en este caso también, la utilización de una herramienta digital, la creación de contenido web, como forma de unificar todas estas problemáticas y dar la posibilidad a los alumnos de desarrollar un monográfico digital sobre una temática concreta, para abordarlo desde una dimensión especializada. En este caso, más de la mitad del contenido de la asignatura se centra en la elaboración de 3 prácticas en concreto: un artículo, una entrevista y un reportaje, todos ellos especializados. El artículo es verdad que se plantea para un medio generalista,
Y luego la entrevista y el reportaje sí que se plantean para publicaciones más especializadas. Entonces, esto se aplica en el grado internacional de periodismo y tenían que trabajar los alumnos, en vez de por grupos, como es un grupo muy reducido, son 12 alumnos, tenían que trabajar de forma individual. Cada uno de ellos iba a hacer esas 3 prácticas, pero la cuestión es que el marco temático lo definieron ellos. El reto consistía, en primer lugar, en que tenían que elegir un tema en común que cubrir. Todos los alumnos iban a trabajar sobre el mismo tema, con lo cual debía ser suficientemente amplio como para que los 12 alumnos, con 3 artículos cada uno de ellos, pudieran abordar el tema. Segundo, tenía que ser suficientemente atemporal como para que el tema permaneciera siendo vigente durante todo el cuatrimestre, para que cuando se terminara el trabajo realmente todavía tuviera vigencia. Se hizo un trabajo colaborativo en clase, primero para definir cuáles eran los temas que se querían abordar, es decir, las secciones, desde qué ángulos se podría abordar el tema, luego para aterrizarlo en temáticas más concretas, cada uno hacía sus propuestas y se iban votando. Al final se quedó con la idea de cuál ha sido el impacto, cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas, y se decidió abordarlo al final, como veis el proceso ha sido bastante secuencial, en 8 secciones para que cada uno de ellos pudiera trabajar en ellas. Así, se invitó a los alumnos a hacer propuestas de estos temas y que cada uno de ellos planteara un artículo, una entrevista y un reportaje, cada uno de ellos con la limitación de que fuera desde una sección diferente, para cubrir este tema genérico. Con esto, lo que está produciéndose es, bueno, se genera todo un trabajo de colaboración, de tejer cuál va a ser el mapa de este producto digital, y el resultado final, que todavía está en desarrollo, está siendo que ya se ha elaborado más de la mitad del monográfico. Están viendo cuál es la forma de abordar desde varios ángulos un mismo tema en profundidad, pero lo están haciendo de forma activa, viendo no solo cuál es su trabajo, sino también cuál es el trabajo de los demás compañeros, incrustando su cobertura dentro de una cobertura mucho más amplia, con más secciones, temas y matices, aprovechando las narrativas digitales propias para poder abordar en profundidad y desde distintos formatos esa temática, e integrando todo ello en una narrativa común de cara a cubrir un gran evento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo con los siguientes compañeros. Muchas gracias, Borja, también por esta interesante iniciativa de innovación docente que lleváis a cabo desde tu asignatura. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la siguiente intervención, que va a ser la de mi compañera María Tahuenca, que tengo aquí a mi izquierda, y que nos va a hablar de una iniciativa que ponemos en marcha desde las asignaturas de diseño en esta facultad. Perdonad un segundito que voy a darle a compartir pantalla. Vale, se ve la presentación. Bueno, como comentaba Laura, la acción que venimos a presentar ahora es el aprendizaje activo de la tipografía en el entorno urbano, Safari de Letras como propuesta de innovación docente en los grados de comunicación. Perdonad un segundo porque yo lo veo como presentación. ¡Ay, perfecto! Entonces, esto es una iniciativa de innovación docente que venimos desarrollando ya durante 5 años. La idea es que nosotros como usuarios nos enfrentamos al espacio urbano como captadores de letras muchas veces sin saberlo, ¿no? Decimos que la ciudad es una densa sopa de letras y cuando vamos caminando por las calles encontramos anuncios, textos, tipos en rótulos comerciales, en las paradas de metro, en las paradas de autobús, instituciones, etcétera. Y la realidad es que muchas veces solemos fijarnos más en el contenido, en qué dicen las palabras, qué dicen los textos, que en la forma que tienen de decirlo, ¿no? En la apariencia que tienen esas letras. La actividad que nosotros hemos puesto en marcha desde hace 5 años es una iniciativa que denominamos Safari, porque lo que tratamos es de pasear por las calles, no como una visita, sino más bien como cazadores de letras, ¿no? Nos servimos de los smartphones o las cámaras fotográficas para, armados con ellas, ir cazando las letras y esos ejemplos que encontramos como en el rótulo que podemos ver ahora mismo en la presentación, ¿no? Es una manera de perpetuar esas acciones tipográficas que de otra manera, si no, se perderían. Esta actividad nosotros la desarrollamos con los
los alumnos de los grados de comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, son las asignaturas transversales como son Fundamentos de Arte y Diseño, que se cursa en primero, y la asignatura de segundo del grado de Periodismo, Diseño Periodístico, o incluso la asignatura de segundo de Comunicación Digital, que tiene una parte de contenido tipográfico que es Comunicación Gráfica y Narrativa Digital. Y esta acción se realiza de forma conjunta con los alumnos del título de formación en consultor de accesibilidad universal que se realiza en la Universidad Politécnica de nuestra misma universidad. Esta actividad es de tipo inclusivo y consiste en que los alumnos del título propio de accesibilidad acuden en una primera sesión al aula de nuestra Facultad de Comunicación y en esta primera sesión la dividimos en dos partes. Una primera parte en la que tratamos de explicar cuál es la importancia de la tipografía desde una forma un poco más teórica, cuáles son las funciones de la tipografía, cuáles son los atributos de la letra, incluso la clasificación tipográfica, a raíz de una serie de ejemplos y presentaciones, para que en una segunda parte de esta primera sesión los alumnos de forma colaborativa, tanto nuestros propios alumnos de la Facultad de Humanidades como los alumnos del título propio, se dividen en grupos. Dependiendo del número de alumnos que tengamos en cada sesión, se pueden hacer desde 4 hasta 8 grupos y el reto consiste en que los alumnos consigan de una paleta o de un abanico de tipografías que se les propone seleccionar cuál es la tipografía más adecuada según el proyecto al que se enfrentan. Podemos encontrar desde cuál es la tipografía más adecuada para la portada de un disco, para un cuento infantil, para un libro de coleccionista como puede ser Drácula, una cabecera para una revista de música dirigida a un público adolescente, una carátula de un videojuego, un logotipo para una marca de surf, una invitación de boda más clásica o incluso el diseño de señalética accesible para un baño mixto adaptado. Se ven cuáles han sido las opciones que han elegido cada uno de los grupos, de forma colaborativa se argumenta el porqué de esas elecciones y en la fase final de esta primera sesión se les dan ejemplos como los que se pueden ver en pantalla de cuáles son las tipografías más adecuadas para cada una de las propuestas. La segunda parte de esta actividad consiste en salir a la calle ya a cazar letras, ¿vale? En esta segunda sesión nos citamos en un punto de encuentro, se les proporciona a los chicos un mapa de situación y se plantea un recorrido por uno de los barrios céntricos de la capital. Hemos realizado esta acción en el barrio de las Letras de Madrid o en el barrio de Lavapiés también. De hecho, esta misma semana tendremos la quinta sesión, la quinta edición de este safari tipográfico y lo que consiste es que estos alumnos que ya tienen un conocimiento previo de la primera sesión del taller, se echen a la calle con un carnet de avistamiento donde van a ir registrando todos los ejemplos tipográficos que vayamos encontrando en la calle, ¿no? Tanto en rótulos de tiendas, de establecimientos, en el propio suelo, ¿no? En el barrio de las Letras de Madrid tenemos escritos en el suelo, en el alcantarillado, por ejemplo, ¿no? En las farolas o en las propias paradas de metro, como decíamos al inicio. La idea es poder dar difusión de estas acciones también a través de las propias redes de nuestra facultad, del grupo de investigación y de los investigadores que formamos parte de esta acción. Y podemos concluir que esta actividad de tipo inclusivo, en la que participan de forma coordinada alumnos del título propio de apoyo a la accesibilidad universal junto con los alumnos de nuestra facultad, trabajan de una forma colaborativa y con ello conseguimos que los alumnos se detengan a mirar los mensajes que recibimos en el entorno urbano de una manera más consciente, ¿no? Más eficiente y que sean más conscientes de lo que la gráfica refiere en el entorno urbano. Todos los resultados de las imágenes captadas consiguen conformar un archivo tipográfico colaborativo con el que los alumnos, tanto del título propio como de nuestra facultad, consiguen experimentar, jugar y crear sus propios alfabetos. Desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo entre los alumnos es muy enriquecedor, ya que conseguimos trabajar en el aula de una forma dinámica y colaborativa con alumnos que tienen capacidades muy diversas, ¿no? Desde el punto de vista psicomotriz, desde el punto de vista intelectual también, ¿no? Y esta diversidad es
un punto muy enriquecedor de la actividad. Y la experiencia también ha permitido que los alumnos adquieran una mayor habilidad a la hora de diferenciar y clasificar las familias tipográficas, distinguiendo las diferentes partes que tienen las letras, sus posibles connotaciones y posibles aplicaciones según la necesidad de cada proyecto. Queremos decir que esta actividad es fruto de una colaboración entre la Universidad CEU San Pablo, la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, permitiendo que estas personas con capacidad diferente desde el punto de vista motriz y sensorial puedan acercarse a las aulas universitarias convencionales y trabajar desde un punto de vista inclusivo, conviviendo con los estudiantes y profesores que en ella nos encontramos. Hasta aquí nuestra presentación de esta actividad y muchas gracias por su atención. Cedo Sí, la muchas gracias a palabra. ti, María, por haberla compartido. Bueno, una actividad que ya se está convirtiendo también en un clásico aquí entre nosotros. Bueno, pues sin más, seguimos compartiendo iniciativas de innovación docente puestas en marcha por profesores miembros del grupo ICOIDI y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Fernando Maruán, que va a empezar a hablarnos de una serie de acciones de innovación docente relacionadas con la enseñanza de la creatividad publicitaria. Adelante, Fernando. Pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias al Congreso por ofrecernos la posibilidad de compartir con vosotros las diferentes actividades que vamos desarrollando de innovación docente. En mi caso, son unas actividades enfocadas a la creatividad publicitaria y además que se desarrolle dentro del grado de publicidad y relaciones públicas en las asignaturas de producción publicitaria y lenguaje de la publicidad y de las relaciones públicas. Son actividades que lo que buscan es acercar el mundo profesional al alumno, por lo tanto es una actividad profesionalizante en lo que se busca que a través del Learning by Doing el alumno aprenda a enfrentarse a retos profesionalizantes y a presentar a profesionales para luego involucrar a esos profesionales en el feedback del alumno y además en su evaluación. Durante los últimos años hemos contado con anunciantes como Loterías y Apuestas del Estado, Telepizza, Love Beauty and Planet, que es una marca de Unilever, El Pozo y este año el Coembes. ¿Cómo se desarrolla la actividad? Primeramente, el director creativo y director de cuentas que llevan la anunciante, este año, como he dicho, este curso ha sido el Coembes, da una especie de masterclass sobre cómo es la publicidad de la marca en concreto y cómo desarrollarla. Posteriormente, el anunciante, a través del director de comunicación de la marca, se ofrece un brief que es un brief real, como el que han recibido los alumnos, como lo han recibido por toda la agencia en años pasados. A partir de ese brief real, desarrollan en grupos de trabajo en las campañas publicitarias que luego presentarán al anunciante de forma face to face y en el que recibirán el feedback de ese anunciante y además este anunciante luego evaluará el trabajo de estos alumnos. La evaluación, ¿cómo se realiza? En los 5 puntos de la nota sobre 10 los da el anunciante en función de unos criterios de adaptación al brief, de posibilidad de llevar a cabo la campaña y de creatividad desarrollada. Y luego el profesor evalúa los 5 puntos restantes en función de cómo se ajustan a lo expuesto durante las clases teóricas de la asignatura. El objetivo es que tenga contacto directo con el anunciante y vean sus campañas si se ajustan a lo que en una agencia de publicidad le van a exigir como un trabajo creativo. Por otra parte, todas esas campañas luego, una vez presentadas y evaluadas, se suben a un blog de la asignatura junto con otros trabajos de la asignatura para que sirvan de referencia para posteriores cursos. Y por un lado, el alumno también las incorporas a un perfil de Instagram que desarrollan con los trabajos desarrollados de la asignatura y trabajos además de creatividad que ellos puedan aportar para que tengan un segundo perfil en redes sociales para subir todos lo que son sus desarrollos creativos en publicidad, sobre todo, y de otras actividades. Esta actividad este año se ha completado con una nueva que hemos llamado creación publicitaria, en la que se les mueve a la acción y lo que también, a partir de un brief real, tienen luego que presentar a un anunciante con unas pequeñas salvedades. Este año el anunciante es Magnum y lo que tiene, se les dio el brief real
de la campaña que desarrolló la agencia Roland Mullenlove el año pasado a partir de ese brief, y ellos tienen que hacer una campaña gráfica. ¿Cuál es la salvedad? Que la presentación no se hará al anunciante dentro de las aulas, sino que la presentación se hará en una agencia de publicidad, concretamente en una agencia de medios, JCDecaux, en donde irán a conocer las instalaciones, y como además es una campaña enfocada al medio gráfico, JCDecaux, que es una mayorista de publicidad en el medio exterior, lo que hace es evaluar a través de personal de la agencia la adecuación de la campaña a esos soportes, y además estará el director creativo de la agencia publicitaria Roland Mullenlove, que evaluará la creatividad publicitaria. Como hemos dicho, esa es la acción que se llama creación publicitaria, donde movemos esa acción de los alumnos para que creen acciones lo más sorprendentes y adaptadas al medio, y para que luego los profesionales lo evalúen y vean cómo se han adaptado a los requerimientos del brief y a los requerimientos del propio soporte. Esta se suma también a una última acción que desarrollan ya de manera individual, estas anteriores eran en grupo, que se llama Banderats, en la que desarrollan también acciones gráficas, pero a partir siempre con el condicionante de que tienen que ser anuncios creados a partir de un icono como son las banderas de cualquier país, de cualquier comunidad autónoma, en un colectivo. Entonces, a partir de esas banderas pueden crear anuncios, deben crear anuncios publicitarios de cualquier anunciante, pero justificándolo el porqué del uso de la bandera. Entonces, por lo tanto, son esas tres acciones: creatividad express, creación publicitaria y las banderas. Lo que se busca es que el alumno genere contenido para sus propias redes sociales en ese perfil que han creado en Instagram, y para el blog de la asignatura, en el que sirvan de alguna forma mentoricen al año siguiente a los alumnos que volverán a enfrentarse a algunas actividades similares a las que se han llevado a cabo durante el curso que han estado. Por lo tanto, en conclusión, lo que buscamos siempre es el objetivo, es el acercamiento del alumno al mundo profesional y la profesionalización en sus actividades y en la evaluación de las propias actividades del alumno. Sin más, muchísimas gracias, y paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar paso, ya que está ahí a tu lado, a Beatriz Guerrero, que bueno, ella nos va a hablar de una interesante experiencia que puso en marcha el año pasado, ¿no? Para hablar de los COIL. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo me uno también a los agradecimientos de mis compañeros, ¿no? Y damos las gracias por esta oportunidad que se nos está brindando. Y efectivamente, el año pasado, bueno, pues en los grados internacionales, dentro de la asignatura de Fundamentos de Fotografía y Estética, se llevó a cabo un COIL, que es del que voy a hablar en concreto, pero sí también mencionar que este año, en el primer semestre, ya se ha llevado a cabo un segundo, y en el segundo semestre vamos a llevar a cabo también un tercer COIL, además con la misma universidad del año pasado, lo cual también nos va a dar pie a poder comparar diferentes resultados. Con respecto a lo que es un COIL, bueno, pues sí me gustaría aclarar, ¿no? Porque a veces, bueno, pues no queda claro, ¿no? Son las iniciales de Collaborative Online International Learning. Entonces, bueno, este COIL se llevó a cabo, como he mencionado antes, entre alumnos de la asignatura de Fundamentos de Fotografía y Estética de la Universidad CEU San Pablo, y también dentro con alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Dentro de de alumnos de ingeniería, porque una de las cosas que se busca también con los COIL es que haya eso, una colaboración, pero además una colaboración que sea cuanto más interfacultativa, mucho mejor. En este caso, el punto o el nexo de unión que había entre unos alumnos y otros era principalmente el idioma, es decir, nosotros la asignatura se impartía en inglés, y por otro lado los alumnos de ingeniería estaban cursando la asignatura de inglés. También, por mencionar así un poco qué distingue a un COIL, podríamos decir que principalmente son tres puntos. Por un lado, que el aprendizaje está basado en el estudiante. Por otro lado, que el profesor simplemente va a ser un mero facilitador,
dentro de ese proceso de aprendizaje, y el profesor lo que va a hacer es acompañar a los alumnos. Entonces, digamos que el punto de partida, en este caso, éramos 2 profesoras, una de la Universidad de Venezuela, otra de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 2 cohortes de estudiantes totalmente distintos, unos de carreras de comunicación en un grado internacional y, por otro lado, estudiantes de ingeniería, 2 instituciones, Universidad de Venezuela, Universidad Española, 2 culturas, un idioma y una tarea en común, que era lo que teníamos que diseñar y ver un poco qué tarea iba a ser. El desarrollo del COIL fue en lengua inglesa. Debido a que la diferencia horaria era muy grande, todas las actividades fueron asíncronas. En el caso de España el proyecto fue voluntario y se crearon, bueno, pues al final 7 grupos distintos. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, podemos destacar 3 principalmente. El primero, que los estudiantes hicieran uso de herramientas de la información y de la comunicación en un contexto global, es decir, tuvieron que utilizar Padlet, tuvieron que utilizar Teams, tuvieron que utilizar Instagram, porque normalmente una de las máximas dentro de los COIL es que la tecnología acompañe, que no domine a los estudiantes. Por otro lado, el segundo objetivo de aprendizaje fue que aprendieran a desempeñarse, a manejarse en un contexto multicultural, es decir, que fueran viendo similitudes y diferencias, ¿no?, entre ambos países, España y Venezuela. Y luego también, en tercer lugar, que tuvieran la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico, porque de alguna manera tenían que aprender a seleccionar, a evaluar, a analizar imágenes. Respecto a los objetivos específicos, también eran 3. Por un lado, que fueran capaces de desarrollar una narrativa visual, es decir, que fueran capaces de contar una historia en la cual la imagen fuera el elemento principal y no el texto, que es normalmente lo que estamos más acostumbrados. Por otro lado, otro de los objetivos, el segundo, sería el uso del idioma de inglés. Y por otro lado, el tercer objetivo era que fueran capaces de comparar perspectivas y romper estereotipos. El proyecto se dividió en distintas semanas de trabajo. Como la mayoría de los COIL, empezamos con distintas actividades icebreaker, ¿no?, para romper un poco el hielo, donde cada uno tenían que irse conociendo un poco, grabando vídeos, hablando cada uno de los alumnos que integraban el COIL, un poco, bueno, hablando de su nombre, de dónde procedían, el tipo de música que les gustaba, hablar de algún tópico relacionado con su país, las expectativas que tenían, etcétera, ¿no?, y demás. Después, a continuación, ya en las siguientes semanas de trabajo, una vez que ya se había pasado estas primeras actividades para irse conociendo, lo que hicimos fue dividir a los alumnos en grupos mixtos de trabajo, españoles y venezolanos. Y el paraguas temático que se les dio, ¿no?, era la cultura juvenil. Dentro de ese gran tema, que era la cultura juvenil, cada grupo tenía que elegir un tema con el cual se relacionara más. Bueno, pues hubo distintas propuestas, desde el tema de la naturaleza, desde el tema de la música, desde el tema de los anuncios en España o en Venezuela, las diferencias que había, etcétera, etcétera. Bueno, y con todo eso lo que tenían que crear era hacer un storytelling para subirlo a Instagram, de tal manera que bueno, tenían que hacer varias fotos. En total iban a tener cada uno de los grupos 20 fotos, tenían que elegir las 10 mejores por grupo, tenían que añadir texto, tenían que crear un título, etcétera, etcétera. Comentar también, bueno, que dentro de los criterios de evaluación, lo que se valoró, por ejemplo, fue el buen funcionamiento del grupo, que por otro lado también que el producto final que ellos estaban presentando, ese storytelling para Insta, que tuviera una cierta homogeneidad, que no estuviera fragmentado. Se valoraba evidentemente la capacidad de narración a través de la imagen y luego también la creatividad de las imágenes aportadas. Comentar también que se creó una rúbrica donde teníamos estos puntos y, bueno, sí me parece digno de mención que en este caso, en esta rúbrica se partía siempre de 1 punto a 4 puntos, que era lo máximo. Es decir, en ningún caso había 0 puntos. Sí que entendíamos que para los alumnos esto era un esfuerzo extra, como he comentado al principio, era algo voluntario, entonces no nos parecía bien dejar en 0 puntos. Lo mínimo sería 1 solo punto. Comentar, por último, también que al finalizar a los alumnos se les pedía también una reflexión por escrito, porque en este sentido, bueno, pues coincidimos, ¿no?,
con John Devery, quien dice que no solamente vamos a aprender de la experiencia, sino también de la reflexión de la experiencia, de tal manera que a los alumnos se les hacían una serie de preguntas sobre si este COIL había, bueno, pues si había satisfecho todas sus expectativas, qué es lo que habían aprendido, qué es lo que les gustaría repetir de la experiencia, qué es lo que les gustaría cambiar. Todas estas reflexiones, además, sí quería destacar que este año que vamos a llevar a cabo el segundo COIL con Venezuela, el tercero dentro de la asignatura, pero con distintos alumnos, bueno, pues van a ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar este nuevo COIL. Y ya para finalizar, bueno, pues quizá como conclusión destacar, bueno, pues que la adquisición de estas competencias interculturales y comunicativas pues ayuda al desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Y les viene muy bien para estos nuevos contextos de diversidad cultural en los cuales se van a tener que enfrentar en un futuro y bueno, actualmente también lo tienen que hacer. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por una iniciativa tan interesante como la posibilidad de llevar a cabo esa interacción con otra universidad extranjera a la vez que bueno, pues impartes tus clases aquí en la universidad, ¿no? Bueno, pues como veis nos estamos saltando el orden inicial que habíamos previsto, haciendo gala de una cierta espontaneidad, ¿no? en esta plenaria. Y a continuación lo que vamos a hacer es contaros otra iniciativa también vinculada a las asignaturas relacionadas con el diseño, como fue la creación de un glosario como estrategia de aprendizaje en las asignaturas vinculadas a, pues como os decía, al diseño, ¿no? Y que bueno, hasta le pusimos un nombre que era el de diseñario, un poco en homenaje a lo que nuestros amigos de Encaja Baja pusieron en marcha en esta web referencia también relacionada con el diseño periodístico, ¿no? Esta iniciativa que preparé junto con mi compañera María Tahuenca, que tengo aquí a mi lado, lo que buscaba era sobre todo la construcción de un glosario de términos que facilitaran al estudiante la adquisición de un vocabulario especializado y rico en relación con el diseño gráfico en general y con el periodístico en particular, sobre todo para que adquirieran un conocimiento más profundo de la materia, ¿no? Bueno, aquí lo que veis en esta diapositiva son una serie de definiciones en torno, bueno, pues a lo que es realmente un glosario, ¿no? Este catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, definidas o comentadas, ¿no? En la enseñanza un glosario constituye un recurso didáctico muy valioso porque puede ser empleado para la consulta de los estudiantes o también como una actividad de investigación. Y en este sentido permite centrar la atención del estudiante sobre los aspectos terminológicos y conceptuales que se plantean en torno, bueno, pues a una disciplina concreta. Es bastante frecuente además que se piense que glosario y diccionario son lo mismo, porque ambos se caracterizan por ser una lista de palabras que viene con su significado al lado. Sin embargo, pues no es así. No es así porque un diccionario explica el significado de todos los términos de determinado idioma y un glosario explica el significado de términos seleccionados de un tema determinado, asunto o área de conocimiento. Y esto quiere decir que la extensión de un glosario es mucho más reducida y específica, mientras que la de un diccionario es mucho más amplia. El objetivo principal de esta iniciativa que pusimos en marcha era motivar a los estudiantes para que fueran construyendo a lo largo del semestre un glosario de términos específicos de las asignaturas Fundamentos de Arte y Diseño y Diseño Periodístico, y a partir de una serie de parámetros establecidos previamente por nosotras, ¿no? Por las profesoras. Bueno, Fundamentos de Arte y Diseño es una asignatura común a todos los grados de comunicación de nuestra universidad, mientras que Diseño Periodístico se imparte únicamente en el grado en Periodismo en segundo curso. Y los alumnos, tanto en las clases presenciales, teóricas y prácticas, como en el desempeño del trabajo autónomo, según se vayan encontrando con términos poco familiares, lo que deben es anotarlos y crear su propia definición a partir de las que ya han elaborado otros autores de referencia y que pueden encontrar en monografías o diccionarios de términos especializados. De esta manera, al ser ellos mismos los responsables de elaborar esas definiciones, pues es más probable que recuerden posteriormente ese concepto, ¿no? Y es precisamente otro de los objetivos esenciales de esta propuesta, ¿no? Que es el dominio de los términos especializados con el diseño gráfico de la información. A ello se une además un objetivo específico, que es propiciar el aprendizaje en un entorno colaborativo. Esto permite además fomentar la inteligencia colectiva porque favorece la construcción del conocimiento en colaboración, siendo también un claro ejemplo de codiseño de material didáctico práctico por parte del alumnado, y esto favorece además la experimentación con una herramienta colaborativa que ayuda en su desarrollo y además como referencia de consulta, que va a ser el producto final que obtienen, ¿no? Además, un último objetivo específico es fomentar la creatividad
de los estudiantes, ¿no? Porque cada alumno puede presentar a final de curso su propio glosario con técnica y estilo completamente libre, ¿no? Bien, a la hora de construir ese glosario de forma colaborativa entre el docente y nuestros estudiantes, se lleva a cabo una serie de acciones relacionadas, pues, por un lado, con la búsqueda de otros glosarios que ya puedan existir en el área de conocimiento implicada, el análisis de lo que sería la estructura del glosario, estableciendo categorías, subcategorías y esa forma de construcción de las definiciones, también la determinación del tipo de glosario que se quiere realizar, pues más o menos informal, especializado, ilustrado, y su presentación puede variar desde un glosario muy informal, donde se realice la selección de términos y la definición sencilla del mismo, hasta glosarios, bueno, mucho más especializados y desarrollados. Y por último, la elección de los términos que van a incluirse dentro de ese glosario, ¿no? Que puede ir creciendo de forma progresiva durante todo el curso. La idea era enriquecer ese glosario a lo largo de todo el cuatrimestre, según vayan apareciendo nuevos términos que nos resulten desconocidos, anotarlos en los paneles dispuestos en las paredes del aula para tal fin y después, bueno, pues tenerlos de base para ese resultado final, ¿no? Para esa construcción del glosario, cada alumno va a ser responsable de aportar entre 3 y 4 entradas tras la explicación de cada uno de los temas que componen nuestras guías docentes en el día que asignamos nosotras como profesoras. Generalmente suele ser la siguiente clase tras la conclusión del tema en cuestión, ¿no? De esta manera, cada alumno tenía que localizar entre los contenidos del tema impartido los términos específicos de la disciplina, buscando esas entradas para el glosario. En este punto quiero señalar que el diseño gráfico de la información es una disciplina que aglutina una serie de términos absolutamente específicos. Ahí en pantalla veis unos cuantos: filete, medianil, murciélago, topo, caña, corondel, ¿no? Y además otros con una acepción, con un significado completamente diferente al que es habitual para la mayoría de las personas, ¿no? Como el mencionado filete o la mencionada caña. En una segunda fase, los estudiantes tuvieron que investigar su significado en diccionarios generales, diccionarios especializados en comunicación y diseño, monografías o en los propios apuntes tomados en clase. En una tercera etapa, los estudiantes lo que hacen es una exposición de esa definición al objeto de ser completada, si fuera necesario, de forma colaborativa con el resto de los compañeros. Después se procede a la inclusión de los términos ya definidos en orden alfabético en ese glosario y finalmente, la última fase ya, lo que se hace es el diseño definitivo de ese glosario, ¿no? Aquí, bueno, señalar también que mientras se llevó a cabo la iniciativa durante todo ese semestre, los alumnos han tenido a su disposición en el aula habitual, de forma visible, distintos paneles colocados, como los que estáis viendo ahora en pantalla, en el aula habitual, como decíamos, de una forma visible en esos paneles, con el fin de que al término o al finalizar cada clase pudieran acercarse y escribir en ellos los términos especializados en relación al diseño gráfico que han ido surgiendo durante la sesión, ¿no? Y de esta manera los estudiantes pueden comprobar en cualquier momento del curso el avance, además, de la construcción del glosario, porque siempre van a tenerlo presente en el aula, ¿no? Bueno, hay que decir también que una segunda parte, este fue el objetivo que nos marcamos ese año en que pusimos en marcha por primera vez la iniciativa, que fue el 2021, y después lo que planteamos fue la realización de una app que permita al alumnado acceder desde su teléfono móvil a un diccionario específico, app que, bueno, ya ensayamos también en el siguiente curso académico. Resultados, pues los que veis ahora mismo en pantalla: la adquisición de un vocabulario especializado relacionado con la comunicación en general y el diseño gráfico de la información en particular, la obtención de unos mejores resultados en el examen final de la asignatura, con un mayor número de respuestas acertadas en las preguntas que tenían relación con estos conceptos claves de la asignatura, y además el diseño y creación de distintos glosarios también con distintas técnicas. Aquí podéis ver a continuación algunos de estos ejemplos de glosarios creados por alumnos al término del cuatrimestre. Bueno, algunos pueden en forma de cuaderno, como los que se están viendo en estos momentos, en formato A4, encuadernados con canutillo, como si fuera cualquier otro trabajo de clase, pero otros, bueno, pues un poco más creativos, como este que podemos ver ahora mismo, ¿no? Casi incluso a modo de juego de palabras. Algunas propuestas más en esta línea. Y bueno, conclusiones rápidamente, pues que en cuanto al destinatario final del glosario, pues los beneficios son clarísimos, ¿no? Una mayor comprensión de la asignatura y también una mayor efectividad, ¿no? La eficiencia de tener las palabras ya explicadas le va a ahorrar ese tener que recurrir a un diccionario u otras fuentes bibliográficas más específicas.
Y otras conclusiones en cuanto a diseñador y creador del glosario, bueno, pues también hay beneficios notables, ¿no? Como es la adquisición de un léxico más variado, porque el glosario va a enriquecer su vocabulario, la adquisición de mayores competencias en el ámbito de la comunicación, al haber adquirido ese vocabulario más rico y variado, también una mejor comprensión de la materia y, por supuesto, todo ello lleva a que mejoren los resultados de aprendizaje, ¿no? Todo ello nos lleva a mejorar les lleva a mejorar el rendimiento académico y obtener, por lo tanto, mejores calificaciones. Y bueno, pues hasta aquí esta iniciativa también de innovación docente que queríamos compartir con todos los que, bueno, pues nos estáis siguiendo en esta sesión plenaria. A continuación, vamos a tener ocasión también de compartir la iniciativa de nuestra compañera Belén Ramírez, que nos va a mostrar en un vídeo, porque no ha podido estar presente con nosotros, nos va a mostrar también una acción de innovación docente que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y ella lo pone en marcha desde la asignatura de ética de la información. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de compartir este proyecto de innovación docente dirigido a fomentar el pensamiento creativo en la asignatura de ética de la comunicación a través del cine. Si bien es un proyecto que puede utilizarse o puede trasladarse no solo a la pieza audiovisual cinematográfica, sino a otro tipo de piezas audiovisuales como pueden ser videojuegos o historias que se llevan en el ámbito de redes sociales o bien cortos, spots publicitarios, etc. Este proyecto de innovación surge ante la situación actual en la que nos encontramos con una sociedad de la imagen y la información, una sociedad que está hiperconectada y una sociedad que en cierto modo podemos decir que está desinformada porque ante la avalancha y el cúmulo de información a veces es difícil diferenciar lo que es cierto de lo que no. De ahí nace esa preocupación y esa necesidad de fomentar en el aula el pensamiento crítico del alumnado. Puesto que es una asignatura que se aplica a la comunicación en sentido amplio, se ha escogido el cine porque es un medio de comunicación necesario para interpretar los resultados y descubrir qué es lo que nos quiere comunicar. Sin embargo, como decía antes, se puede llevar igualmente al ámbito de la publicidad o de otro tipo de comunicación. Cualquier historia, cualquier narración cinematográfica o un spot publicitario incorpora en su discurso una historia que tiene una fotografía, una música, un sonido y que presenta situaciones humanas. Es por tanto una herramienta que va a permitir desarrollar esa capacidad de formación del alumno, de comprender y ahondar en el sentido de aquello que quiere transmitir aquella narración. Ver una película con elementos de juicio facilita ahondar en ese mensaje, comprenderlo y descubrir cuál es la intención y el sentido que tiene y emitir así un juicio de valor. Cuando el análisis se enfoca desde la ética y la deontología, pues podemos destacar una serie de variables que son especialmente relevantes para analizar en qué medida esa película o esa pieza cinematográfica presenta una visión del director que sea acorde o no con la ética. Estos elementos son el objetivo, el contenido del mensaje y los efectos secundarios previsibles. Este proyecto que aquí se presenta permite involucrar al alumnado en un proceso sistemático de investigación que implica esa toma de decisiones en cuanto a metas de aprendizaje, indagación en el tema y construcción del conocimiento. Además, es un proyecto que fomenta el trabajo por equipos, ya que la temática abordada permite la transmisión de conocimientos entre los diferentes integrantes de ese equipo, la escucha, aprender a valorar las posiciones o las percepciones que tienen los demás y también construir juntos ese conocimiento a la hora de identificar los elementos más relevantes, los que son comunes y los que aportan cierto conocimiento nuevo a nuestro saber previo.
Los objetivos del proyecto son, en primer lugar, alentar en el alumnado una actitud activa en su educación, de forma que no sean o no se limiten a ser meros receptores pasivos de información. En segundo lugar, como decía antes, favorecer el pensamiento crítico positivo a través de la investigación, el análisis y la contextualización de los hechos, la reflexión y búsqueda de la verdad, más allá de las corrientes de pensamiento imperantes en cada momento, o bien de la estética o de lo que en un momento dado la sociedad plantea como válido, sin que eso sea siempre positivo o bueno. Y por último, fomentar en el alumno ese sentido de responsabilidad como agente activo en los medios de comunicación, sin olvidar que los medios de comunicación son uno de los agentes socializadores más importantes en las sociedades del siglo XX-XXI. Es importante ayudar al alumno a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen con sus actos a la hora de transmitir noticias, a la hora de presentar valores o modelos a la sociedad, ya sea a través de imágenes, ya sea a través de spots, de narraciones cinematográficas, ya sea en el ámbito de la información, de la persuasión o de la ficción. En definitiva, puesto que lo que ellos presentan va a modelizar en gran medida la sociedad y la cultura en la que se desarrolla. La metodología que se sigue en este proyecto es, en primer lugar, se hacen los equipos. Normalmente el número de miembros oscila entre 4 y 5, dependiendo de la cantidad de alumnos que hay en cada clase. Y a cada equipo se les permite elegir libremente un tema. Sí que es cierto que se les pide que en ningún momento se repita el tema entre los equipos, de forma que la exposición final de cada uno de los proyectos permita a los demás ahondar en temas que quizás no se habían planteado, de forma que se enriquezcan mutuamente. Después, cada uno de los equipos debe de seleccionar 2 películas o 2 documentales que aborden una misma temática. Se les pide que sea el mismo género, porque cada uno de los géneros cinematográficos, cada una de esas piezas audiovisuales, posee una serie de características que difieren y dificultan la comprensión o el análisis objetivo de lo que se persigue en cada uno de los casos. Después, cada uno de los grupos va a analizar aquellas piezas escogidas desde el punto de vista de la ética. En primer lugar, van a analizar el objetivo, es decir, la adecuación o veracidad de la narración a los hechos. En este sentido, deben de ahondar también en el contexto histórico, comprenderlo y a partir de ahí ver cómo se adecua o no la narración que se hace a esa realidad histórica. En segundo lugar, analizan el tono, es decir, si aquello transmite un enfoque positivo, crítico, negativo o apático, que va a influir en la experiencia que tiene el receptor o el espectador del mismo. Después, el carácter y la representación que se hace de cada uno de los personajes. Y por último, los valores que transmite en conjunto ese documental o esas piezas cinematográficas. A continuación se hace un estudio comparativo con el fin de analizar cuál es la visión que cada uno de los directores de cada uno de los films o de los documentales proporciona sobre un mismo tema. A continuación se lleva a cabo esas conclusiones y esas reflexiones personales extraídas a partir de ese estudio comparativo de ambos films y por último los alumnos deben de hacer una propuesta de mejora. Es decir, a partir de 3 premisas, y es que una película para ser éticamente buena debe garantizar la libertad de elección, es decir, no manipular los sentimientos hasta llegar a confundir el bien con el mal. Debe respetar a la persona, dar una visión de la persona que sea coherente con la dignidad que tiene todo ser humano y asimismo respetar la dignidad del espectador. Y por último, distinguir entre bondad y utilidad, es decir, si lo que se persigue en ese film es solamente que sea un éxito de taquilla o bien que sea galardonado con un premio determinado o bien lo que se busca es transmitir
una serie de valores o un acontecimiento desde un punto de vista objetivo. A partir de esas 3 premisas, los alumnos deben de exponer qué piensan que puede mejorar o no y cómo ellos lo llevarían a cabo. Y por último, agradecer de nuevo su atención y espero que, bueno, pues que de alguna forma esto pueda ser interesante para otro tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, ahora tras la intervención de nuestra compañera Belén Ramírez, vamos a dar paso a otro vídeo donde Marina Sanz Martín, también profesora de nuestra facultad y del grupo de investigación ICOIDE, nos va a contar una serie de iniciativas de creatividad publicitaria que ha implementado dentro de 3 asignaturas del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Hola, buenas. Dentro del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y en este caso el internacional, se encuentran 3 asignaturas, 2 de ellas, como se puede ver en la gráfica, pertenecientes al tercer curso y la tercera, que es del cuarto curso del último año del grado, que están enfocadas hacia el desarrollo de la creatividad publicitaria, campañas de publicidad, y un poco para que el alumno empiece a saber y a tener contacto con el mundo profesional de los departamentos de creatividad de las diferentes agencias de publicidad que existen, ¿no? En este caso a nivel internacional. Lo interesante de este proyecto es que al poder enseñar estas asignaturas, se hace un recorrido con el mismo alumno desde el primer cuatrimestre, con la asignatura de creatividad publicitaria, pasando por después el segundo cuatrimestre con la asignatura de lenguaje de la publicidad y las relaciones públicas, y al año siguiente con la asignatura optativa de cuarto del primer cuatrimestre llamada planificación y ejecución de campañas. Esto es interesante porque el proyecto sigue un recorrido que le permite al alumno entender completamente todas las fases por las cuales un departamento de creatividad pasa en el desarrollo de una campaña, ¿no? Desde el momento en el que se recibe el brief con la información hasta ese desarrollo de campaña y esa presentación de ideas, que digamos que sería un poco lo que se enfocaría en ese primer cuatrimestre, en esta asignatura de creatividad publicitaria, para luego diseñar las diferentes piezas, ponerlas, digamos, como en funcionamiento, realizando una serie de mock-ups y presentándoselo a cliente, que en este caso es D&AD, que luego explicaré. Y para posteriormente en la asignatura de cuarto, cuando ese alumno llega a esa asignatura de cuarto, es una asignatura optativa, muy enfocada hacia ya esas salidas laborales que puede haber dentro de los departamentos de creatividad, dentro de las agencias de publicidad, desarrollar un portfolio que incluya esta campaña que se desarrolló, ¿no? Entonces, bueno, bajo el paraguas del D&AD, que es este instituto internacional ubicado en Inglaterra, basado en el desarrollo de ideas creativas y de diseño gráfico y publicidad, bueno, pues utilizando ese concurso que lanza cada año de nuevos talentos en cuanto a creatividad, se utiliza en la asignatura de creatividad publicitaria para analizar esos 14 o 15 briefs reales que lanzan cada año y desarrollar, digamos, un trabajo de investigación por parte del alumno sobre el cliente. No solamente si hay análisis interno que va a realizar el alumno, sino también un análisis interno de sus competidores, de lo que se ha estado haciendo hasta ese momento en ese sector concreto que le afecta a ese cliente que ha expuesto ese brief, ¿no? En la asignatura también se empiezan a desarrollar ideas que se presentan al final del cuatrimestre, ¿no? Posteriormente, en la asignatura de lenguaje de la publicidad y las relaciones públicas, se enseñan técnicas y teoría para desarrollar lenguajes creativos, tanto visuales como escritos, ¿no? Y, de nuevo, con las ideas que se pudieron desarrollar para el brief trabajado en el primer cuatrimestre, se empieza a elaborar la campaña, ¿no? Haciendo las diferentes adaptaciones de las piezas
y presentándola de la forma que se piensa que el cliente va a necesitar por los requisitos que se han solicitado en el brief. Por supuesto, se invita a todos los alumnos a que participen en el concurso. Entonces, bueno, pues que antes de finales de marzo presenten toda la campaña al concurso. Y después, que esto es una actividad que se intentó desarrollar y que funcionó muy bien el año pasado, cuando esos alumnos llegan a cuarto y eligen esta optativa de planificación y ejecución de campañas, una de las prácticas es el desarrollo de un portfolio creativo con esa idea de presentar sus ideas a una futura entrevista de trabajo en un departamento de creatividad, ¿no? De una agencia de publicidad. Entonces, bueno, pues el alumno va a poder no solamente incluir piezas que ya haya realizado, personales que ya tuviera o truchos que se desarrollen en clase, ¿no? Piezas nuevas que se van a desarrollar, pero también va a incluir toda la campaña y todo el concurso que estuvieron desarrollando el curso anterior, ¿no? Con este proyecto lo que se intenta es, bueno, pues por un lado, que el alumno entienda las diferentes fases en las que, bueno, pues una agencia de publicidad interviene a la hora de desarrollar una campaña de publicidad y también un poco de hacer ese seguimiento al alumno en cuanto a su futuro profesional, ¿no? El permitirle el que desde el primer momento entienda la base de una buena idea para después que la pueda desarrollar y la pueda utilizar como carta de presentación en su currículum, que en el caso de las agencias de publicidad es tan importante el currículum como un portfolio creativo, ¿no? Sin portfolio creativo no se puede llamar a la puerta de un departamento de creatividad, ¿no? Entonces, bueno, pues este ejercicio permite tocar, digamos, todas esas fases, ¿no? Y por eso, bueno, pues parece muy interesante y al final los alumnos sí que los resultados del proyecto suelen ser muy positivos porque el alumno ha entendido todas esas fases, todo ese desarrollo y también, bueno, pues le ha servido, este proyecto no se ha quedado en un trabajo únicamente universitario, sino que le ha servido como, bueno, pues un proyecto real que le ayudará quizás a presentarse en una futura entrevista de trabajo. Bueno, pues tras este vídeo daríamos por concluida esta sesión plenaria en este segundo Cineco. Agradecer vuestro interés en todas las iniciativas puestas en marcha por este grupo y bueno, pues ya sabéis dónde estamos, en la Universidad San Pablo CEU, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchísimas gracias.